Bueno, chicos, ahí puse para grabar. Si va tirando gente, a alguien lo va a tirar, lo saca, me mandan la solicitud y los ingreso de vuelta. No sé por qué me dice que puede ser que haya personas que la saque y que después pueden ingresar después de la grabación. Nunca había tenido ese problema. Pero bueno, ya está grabando, así que voy a arrancar rapidísimo. Decíamos, la clase de hoy es de escalas y que la vamos a utilizar, el tema de escala lo vamos a utilizar cuando hagamos nuestro proyecto final del curso, que es realizar los planos, ya sea del instituto o de la vivienda de cada uno de nosotros, dependiendo de la situación en que estemos cuando lleguemos a ese momento. Si podemos tener presenciales, será del instituto, y si no, va a tener que hacer de cada una de nuestras viviendas. Entonces, para poder hacer el diseño de un plano de una vivienda, por ejemplo, las medidas reales no entran, ¿no es cierto?, dentro de una hoja A4. Por lo tanto, lo que se utiliza es una escala para que el dibujo sea lo más representativo posible de la realidad. Entonces tenemos tres tipos de escalas, ¿sí? La real o escala natural, que es la propiamente dicha, ¿no? La real. Si quiero dibujar una pieza que mide 5 centímetros por 10 centímetros dentro de una hoja, entra esas medidas, entonces puedo dibujarlo con escala real o escala natural, que sería la escala 1 a 1. 1 en el dibujo, 1 en la realidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver las formulitas. Si yo quiero dibujar un mapa de un plano, perdón, como decíamos recién, de una vivienda, voy a utilizar la escala de reducción, o sea, voy a tener una escala en el dibujo que representa una escala mucho más grande en la realidad, ¿sí? O sea que voy a ver en el dibujo un diseño más pequeño de lo que es la figura real. Hablando de una vivienda, ¿no es cierto? Pues si quiero hacer el diseño de un auto, también tengo que utilizar una escala de reducción. Y para que el dibujo sea representativo, cada una de las medidas de la realidad están afectadas por esta escala, y todas las medidas de la realidad se afectan por la misma escala dentro del dibujo para que guarden la proporción, ¿no? Imagínense si queremos hacer, por ejemplo, un auto, como decía recién, y digo, bueno, las piezas chiquitas las voy a hacer en una escala de reducción, que 1 centímetro o 1 del dibujo representen, no sé, 10 de la realidad, 10 centímetros de la realidad. Y las puertas, como son más grandes, las voy a hacer en una escala de 1 centímetro en el dibujo que represente 20 centímetros de la realidad. Ya cuando vaya a hacer el dibujo en la hoja, me va a quedar todo desproporcionado, ¿no? Entonces, es importante que en cada diseño que yo vaya a hacer, en cada lámina, en cada dibujo, en cada proyecto, yo utilice la misma escala. Por ejemplo, si utilizo la escala real, todas mis medidas van a ser reales. Si utilizo la escala de reducción, todas mis medidas van a estar afectadas por una escala de reducción. O sea, una escala en el dibujo más chiquita que la real. O una escala de ampliación también puede pasar, por ejemplo, si yo quiero dibujar objetos pequeños, como por ejemplo, no sé, una nanopartícula, ¿sí? Que solo se ve con microscopios, y la quiero dibujar en una hoja, para que el resto que no tiene un telescopio lo pueda ver esa nanopartícula. Entonces voy a tener que utilizar una escala de ampliación. En la realidad es un valor y en el dibujo es otro. Es el mismo valor, pero afectado por la escala. Cuando hablamos de escala natural, decíamos que hablábamos de la escala 1 en 1. Cuando hablamos de la escala de ampliación, un ejemplo de escala de ampliación podría ser 20 en 1, 1.000.000 en 1. Cuando hablamos de la escala de ampliación, la reconocemos. Sí, son todas las escalas que puse en el trabajo, son escalas de ampliación o de reducción o escala natural, ¿sí? En realidad la escala natural no, porque si yo hablo de
que es 20 centímetros en la realidad y quiero poner 20 centímetros en la hoja, lo puedo hacer, no voy a estar haciendo ninguna transformación de las medidas, sino que las medidas van a ser reales. Pero dentro de mi plano tengo que aclarar qué tipo de escala estoy utilizando, si es de ampliación, si es de reducción o si es una escala natural. Pero no poniendo escala natural, escala de ampliación, sino si estoy hablando de una escala natural, voy a poner en mi plano, en el rótulo, ¿sí? Voy a poner E igual a 1, 2 puntitos, 1, ¿sí? Esa es una escala natural. Ahora vamos a ver si tengo un ejemplo por acá. Acá, ¿ven? ¿Se ve ahí el dibujo? Fíjense, tengo una escala 1 a 1, ¿sí? Es la de ampliación, que está ampliando este dibujo de 2 centímetros por 2 centímetros, lo está ampliando, y lo que está haciendo es utilizando una escala de 2 por 1, o sea, el doble en el dibujo de lo que es en la realidad, ¿sí? Entonces, cuando veamos un número más grande arriba y un número más chico abajo, vamos a estar hablando de una escala de ampliación. Y una escala de reducción, fíjense, el dibujo real es el de la escala 1 a 1, 2 centímetros por 2 centímetros. En la escala de reducción va a ser 1 en 2, o sea, 1 en el dibujo van a representar 2 de la realidad. Entonces, cuando yo vea un 1 arriba, voy a estar hablando de una escala de reducción. Siempre tiene un 1 abajo la escala de reducción y la escala de ampliación siempre tiene un 1 abajo. ¿Sí? Esas son dos formas de diferenciarlas. Dentro de la norma IRAM, que está aclarado acá arriba, la 4505, que habla de escalas, ¿sí? Vamos a encontrar, ¿sí? Los tipos de escalas que están normalizados, ¿no? Por ejemplo, para la escala de reducción, como por ejemplo para planos, ¿sí? Voy a tener que la escala es igual a 1 sobre 2, 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 5. Estas son las normalizadas. Si yo tengo que hacer un plano normalizado bajo la norma IRAM, voy a tener que usar estas, que son unos ejemplos, ¿no? Dentro de la norma hay más. Fíjense, un poquito más abajo acá, tenemos escalas de reducción en construcciones civiles, puede ser 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20. Como decíamos antes, 1 del dibujo representan 5 de la realidad. La particularidad de las escalas es que son adimensionales, ¿sí? 1 en 5 no me dice centímetros o metros. Lo que me dice es una determinada unidad del dibujo representan 5 de la realidad. Si yo estoy hablando de centímetros, será 1 centímetro del dibujo me representan 5 centímetros de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, en la última, que dice 1 en 1000. Lo que me está diciendo es que supónganse que estamos representando milímetros dentro del dibujo. 1 milímetro de el dibujo me representan 1000 milímetros de la realidad, ¿sí? Así es como leemos las escalas. Y acá dentro de la norma tenemos las tenemos clasificadas en, por ejemplo, escalas de reducción en construcciones civiles, en escalas de reducción mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de planos de casas, de puentes, de edificios, ¿no? De construcciones, no, Esteban, no son en centímetros. Las escalas son adimensionales. Depende para qué la uses, vas a hablar de centímetros, metros, milímetros, ¿sí? Bueno, y si hablamos de construcciones mecánicas, estamos hablando, por ejemplo, del diseño de una pieza. Vamos a tener, según norma, que respetar estas escalas que figuran acá, ¿sí? Una en 2,5, una en 5, una en 10, una en 20, ¿no? Esto está dentro de la norma 4505. Las escalas normalizadas. Ustedes van a tener en el trabajo práctico que encontrar, vamos a ver después cómo se calcula, van a tener que calcular escalas, ¿sí? No con respecto a la norma, sino al método de cómo se calcula una escala, ¿no?
porque uno puede hacer un diseño de un dibujo sin que esté normalizado. Si lo quiere normalizado, va a tener que respetar estas escalas que figuran acá, que están dentro de la norma. Si simplemente quiere calcular para hacer una reducción de un diseño, de un dibujo, de un plano, ¿sí?, que no esté normalizado, puede hacer el cálculo de igual forma utilizando la escala que les convenga, ¿no? Bueno, y la notación de las escalas pueden hacerse de la siguiente manera. Escala igual a 1 sobre 100 o 1 sobre 100, que esto se le llama en forma fraccionaria, quebrada sería en español gallego. Nosotros le decimos notación fraccionaria. O notación proporcional, que es cuando tengo los dos puntitos. De cualquiera de las tres formas, ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía, que es la forma de escribir la escala, ¿sí? Bueno, también se pueden utilizar los escalímetros, que creo, acá está. Este es un escalímetro, ¿ven? El escalímetro ya me pasa en escala 1 en 100. En escala 1 en 100, por ejemplo, ya me va pasando cada una de las medidas. Si yo quiero dibujar 2 milímetros de la realidad, ya me va pasando todo, ¿no? Pero nosotros no vamos a usar escalímetros. Bueno, por ejemplo, acá tenemos ¿me escuchan, no? Sí, profesora. Por ejemplo, acá tenemos un plano, ¿no? Y dice que la escala, teniendo en cuenta que la escala de la habitación que se muestra es 1 en 100, esto me está diciendo que 1 centímetro de la realidad me está representando 1 centímetro del dibujo me está representando 100 centímetros de la realidad, ¿sí? Recuerda que cada centímetro en el plano son 100 centímetros de la vida real. Calcula su tamaño en la vida real, ¿no es cierto? Si tenemos 2,85 centímetros, que me está diciendo que mide en el dibujo, ¿sí? Recuerden que en el plano no se ponen ¿se acuerdan cuando acotamos? No va a centímetros, esto es a modo solamente de ejemplo. Exactamente, Esteban, 285 centímetros serían de la realidad, ¿sí? Porque es 1 en 100. Lo que yo haría, exactamente, 2 metros con 85 también, con 85 centímetros. Lo que voy a hacer es a esta variable multiplicarla por por 100, ¿sí? A ver si hice acá abajo el cálculo. No les hice el cálculo acá. Pensé que lo había pegado. Bueno, a ver si lo puedo escribir acá. Ejemplos. Cualquier cosa. Bueno, la escala siempre va a ser, esta es la E de escala, arriba va a ir la dimensión del dibujo, o la medida del dibujo, y abajo va a ir la medida real, ¿sí? Y acá me está diciendo que esto es 1 sobre 100. ¿Sí? Entonces me pide que yo pase esto que está en el dibujo, que es la medida del dibujo, que diga cuánto sería en la vida real, ¿no es cierto? Entonces yo tengo, del dibujo tengo 2,85. Y quiero saber
mi incógnita sería este valor en la vida real, que vamos a llamarle como en la escuela secundaria de matemática, la incógnita, la X. Y esto es igual a la escala 1 en 100. Esto también se puede hacer con una regla de 3 simples, ¿sí? Que en el videito que les agregué debajo del PDF, ¿sí? Tienen esa regla de 3 simples. Se puede resolver con regla de 3 simples o se puede resolver de esta forma que se le llama por proporción. Si yo lo escribo así como una proporción, fíjense, arriba la medida del dibujo, abajo la medida real, que es la que quiero averiguar, lo voy a comparar con el dato que tengo, que es 1 del dibujo sobre 100 de la vida real, digamos, ¿no? Entonces, para resolver estas ecuaciones, esta X pasa multiplicando para este lado y este 100 pasa multiplicando para este lado. Como dije, este multiplica con este por, bueno, este es un por, y este se multiplica con este, ¿sí? Entonces me quedaría 2,85 por 100, porque el 100 pasa multiplicando para arriba, igual a 1 por, bueno, por, vamos a ponerlo como puntito, a 1 por X, ¿no? 1 por, este es un por, X. 1 por X es X, que me estaba representando ese valor que yo quería hallar, y 2,85 por 100 sería 285. Que fue lo que dijo Esteban. Pregunta sobre esto porque esta es la base de todo el trabajo práctico. Escucho, ¿todos entendieron? Entonces quedaría 1, 2 puntitos, 2,85 la escala. Nosotros acá la escala es 1 sobre 100. Esta es la escala. Acá lo que nosotros hallamos, esto es un igual, ¿sí? Y este es un 285. Es el valor real de esta medida en el plano. En el dibujo del plano, ¿no? ¿Me explicó? Sí. Nosotros acá no hallamos la escala. La escala ya no la dieron y lo que hicimos es, a partir de la escala que se utilizó, teniendo la medida del dibujo, hallar el valor de la pared esta en la vida real, digamos, el original. O sea que esta pared que en el dibujo mide 2,85 centímetros, en la vida real mide 285 centímetros, que como dijo Esteban, serían 2 metros como 85 centímetros. Profe, pero en el plano nosotros colocamos 2,85, ¿no? No, en el plano ustedes ponen... En el plano se pone el valor real, siempre. Pero si no llegase a tener el plano el valor real, la escala me va a ir diciendo cómo afectar cada una de esas medidas. La escala para lo que me sirve es para poder dibujar, ¿no es cierto? Tienes que dibujar una pared de 2,85 metros para que te quede el dibujo proporcionado, lo afectaste por esa escala de 1 en 100 y te dio la medida en el dibujo de 2,85, haciendo el paso al revés. Claro, eso decía, al revés, sí, sí, sí. ¿Sí?
Bueno, y así lo mismo podemos hacer con cada una de estas, ¿no? Como en este caso, la escala es 1 en 100, yo ya acá me di cuenta que multiplicando a cada uno de estos valores por 100, obtengo el valor real, ¿no? En el caso de B serían 246 centímetros, en el caso de C serían 541 centímetros, y en el caso de D, 453 centímetros, ¿sí? Pero en este caso, porque yo ya me di cuenta al hacer un ejercicio, me doy cuenta que es como multiplicarlo por 100, ¿sí? Pero si la escala fuera 1 en 50, sigue siendo de reducción, ¿sí? Entonces yo voy a tener que multiplicar por cada una de las medidas que yo tenga acá, ¿sí? Sí, profesora, le entendí. Buenísimo. Bueno, ¿qué pasa ahora? Eso es todo con respecto a escalas. A ver dónde está. Esta es, por ejemplo, la lámina que tienen que hacer, ¿sí? Tienen esta lámina en donde les pide dibujar en una hoja aparte este dibujo que está acá, ¿sí? Con la escala, en el primer caso es 1,5 sobre 1, y poner qué tipo de escala es. En este caso, ¿qué tipo de escala sería? Sería natural o real, de reducción o de ampliación. 1,5 del dibujo representa 1 de la realidad. Muy bien, de ampliación, sí. Fíjense que dijimos que preguntó, las medidas que figuran en el dibujo, ¿son las medidas del dibujo o las medidas reales? Las medidas reales. Este 80 que figura acá, si ustedes se fijan, esto no mide 80 centímetros ni 80 milímetros. Esto 80 lo que fuera en la red. Entonces yo voy a tener que a este 80, ¿sí? Por 1,5 para poder hacer el dibujo de ampliación, ¿sí? Afecto a cada una de estas medidas y me va a decir cómo va a ser el dibujo de mi rectángulo, va a ser más grande que este que yo veo acá. ¿Y qué medidas van a poner en la hoja? Porque tienen que acotar tal cual como está el dibujo acá en la hoja, tienen que acotar en el dibujo que hacen ustedes. ¿Qué medidas van a poner? Por ejemplo, acá donde dice 80. En el dibujo que hagan ustedes, ¿qué valor van a poner? 80. 80. Exactamente. Pero Exactamente. ahí no dice ni milímetros ni centímetros. ¿Cómo le No, hacemos a eso? y porque vos fíjate en el dibujo, ¿no es cierto? Vos el dibujo lo ves acá y te das cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Esto está en centímetros, Sí, sí. ¿sí? Igual recuerden que esto es un ejercicio, ustedes no van a ir a hacer escalas de un triángulo, de un cuadrado y de un círculo, pero la idea es que en base a estas figuras geométricas, cuando ustedes se las encuentren dentro de cualquier otro diseño mucho más grande, sepan cómo afectar el dibujo y que el dibujo sea representativo, que sea, ¿cómo es que se dice? Se me fue la palabra. El dibujo tiene que ser igual o similar, ¿no es cierto? Porque es el mismo dibujo que se representa en forma o más grande o más chica. Se tiene que ver proporcionado. Por ejemplo, el triángulo, no puede aparecer un triangulito que esté súper achatado el pico porque tiene que respetar la forma que tiene, ¿sí? Profe, lo No voy a tenemos que dibujar dibujar en, cualquier. perdón, lo tenemos que Sí, dibujar en milímetros nosotros, ¿no? Porque si no, no entraría en la hoja. Por claro, ejemplo, en el fíjense. primero sería En este que 120 dice milímetros, 200, en el que dice 200. Ah, en el primero. sería 50. Sí, el primero sería 120, por ahí 80, Bueno, en el 120, ¿no es cierto? sería Y 60 entra, 12 ¿no? centímetros. Sí, Podríamos hacerlo ese 12 entra. centímetros. Exactamente. Y en este de 200 te está diciendo una escala de
1 en 4, Reducción. reducción. Sería ¿Sí? 50. Exactamente. ¿Sí? Bueno, acá lo importante, por ejemplo, del triángulo es, fíjense la cota que está dando. No está dando cuánto mide este lado, se ve ahí, ¿no? No da cuánto mide este lado que está acá. No me dice cuánto mide este lado. Si ustedes se fijan, la cota es paralela a esta altura, desde el piquito del triángulo hasta la mitad, ¿no? De la línea base. Es esta la medida que me está dando desde acá hasta acá. Pongan cuidado cuando dibujan el triángulo porque lo toman como si fuera este lateral y no es esa la medida que está dando, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿O profe. no? Sí, profe. Con respecto a la circunferencia, ¿sí? Acá la circunferencia, esto que está acá me está acotando, si ustedes miran el PDF de acotación, que nosotros no hicimos ejercitación sobre eso, pero está, esto que me está acotando acá es el radio de la circunferencia, ¿sí? Esto me está acotando esta distancia, ¿sí? Entonces me dice 20. Y acá tengo una escala de ¿qué? ¿De ampliación o de reducción? Ampliación. De ampliación. Entonces me dice 20. Si me dice 20 y yo digo, bueno, 20 centímetros, si hago una escala 3 veces 20 centímetros, ¿van a ser cuántos? ¿60 centímetros? Sí, profe. Entonces no va a entrar 60 centímetros de una hoja, dentro de una hoja A4, ¿verdad? Entonces lo que voy a pensar es que estos 20 me está hablando de milímetros. ¿Está bien? Y entonces voy a hacer un círculo más grande que el que se ve acá, con un radio, este es el centro, con un radio nuevo ahora que va a tener que tener, creo yo, 60 milímetros. ¿Me siguen? Todo eso lo hacen en una hoja blanca, A4, con el rótulo abajo, esto está de ejemplo porque no es el nuestro, pero con el rótulo como hacemos siempre, hacen el rótulo, ponen el título, medio de representación, todo como lo hacemos siempre, y dibujan, ¿no es cierto?, cada una de estas piezas, y no se olvidan de poner esto, escala 1 en 5, digo, en este caso 1.5 en 1, y el tipo de escala. Acá habíamos dicho que esta era de... Así, tal cual como está en la que usted nos dio, ahí al ladito Exactamente, del dibujo. exactamente, sí. Tal vez le pase de que esto no les entre hasta acá, ponele, entonces esta la ponen un poquito más para acá. ¿Está bien? Lo mismo con el círculo. Recuerden que todo lo que escriben tiene que estar con la letra normalizada académica, ¿sí? La que venimos utilizando, a 3 milímetros. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a la lámina? No, profe. Bueno, paso al trabajo práctico. Trabajo práctico. Por ejemplo, dice calcular la medida del círculo que tenemos que dibujar en el plano, sabiendo que la escala es de 1 en 100 y que el diámetro real vale 1 metro. Bueno, acá me dicen que ya entregaron, buenísimo. El que no entregó, le va a venir bien la explicación. Dice, calcula la medida del círculo que tenemos que dibujar en el plano, sabiendo que la escala es 1 en 100 y que el diámetro real vale 1 metro. ¿Sí? Me está diciendo, dijimos que escala
escala era igual a el dibujo sobre la medida real, ¿no? Entonces va a ser igual a 1 sobre 100. Lo voy a comparar como hicimos hoy. Esto va a ser igual a ¿qué? La medida en el dibujo es la que yo quiero saber. Así que la medida de arriba va a ser la X y la de abajo va a ser ¿cuánto? 1 metro, ¿no? Pero si yo quiero dibujar, ¿me va a servir la medida en metros o me va a servir más en centímetros, por ejemplo? Centímetros. En centímetros. ¿Y cuántos centímetros entran en 1 metro? 100, ¿no? 100. Entonces, en vez de compararla con 1 metro, la voy a comparar con 100, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar, a ver si lo puedo dibujar acá. Como dijimos hoy, uno sobre 100 igual a y acá dijimos 1 sobre 100 es igual a X sobre 100. A X sobre 100. Y acá sí estoy hablando de centímetros. O sea que yo el resultado que obtenga van a ser los centímetros que yo dibuje en el plano, ¿sí? Y entonces acá me pasaría este 100 que está dividiendo, dijimos que lo pasábamos para allá multiplicando, ¿sí? Y este 100 no lo paso para acá porque ya me va a quedar directamente este multiplicando acá y me va a decir el valor de X. ¿Me siguen? Me va a quedar este 100 que está multiplicando, dividiendo acá, pasa multiplicando, me queda 1 por 100, bueno, ese es un 100, sobre 100 igual a X. Y acá me queda 1 por 100, 100. 100 dividido 100, 1. Así que este 100 se me va con este 100. Y X me queda igual a 1. ¿Aunque? 1 centímetro. ¿Y 1 centímetro qué me está diciendo este 1 centímetro? Que 1 metro de la realidad en mi dibujo va a equivaler a 1 centímetro. ¿Sí? ¿Se entendió? profe. Más allá de Sí, todo sí. lo Profe. ¿sí? Gracias, profe, se entendió. Buenísimo. Bueno, y así con cada uno de estos yo voy a tener que utilizar esa relación. El número de arriba va a ser el del dibujo y el número de abajo me va a representar la realidad. Lo puedo plantear así como una proporción como le mostré yo, o lo pueden plantear como una regla de 3 simple, como se muestra en el video que les subí. No lo voy a explicar yo porque vieron que se ve horrible y está bien explicado en ese video que dura, creo que dura 3 minutos, como mucho. ¿Sí? Acá el problema está en las últimas, a ver dónde estaba. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la escala más adecuada para representar en una hoja A5 un tornillo de 5 milímetros de ancho y 2 milímetros de alto? Si yo quiero representar eso en una hoja A5, lo que tengo que hacer es tratar de que el dibujo se represente lo más grande que se pueda dentro de esta hoja A5. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer, bueno, Esteban, lo primero que Esteban ya lo hizo, entonces me tira las respuestas. No tires la respuesta en público, Esteban, porque si no me estás espoleando el trabajo. Mándamelo por privado si querés. Bueno, decía, ¿en qué me había quedado? Ah, acá, en la hoja A5. Lo primero que voy a tener que saber es buscar en la norma cuál es la medida de la hoja A5, o por ejemplo en el ejercicio 11, cuál es la medida de la hoja A3, ¿sí? Y vamos a resolver, ya les muestro, porque lo tienen acá, bien explicadito.
En ocasiones debemos calcular qué escala tenemos que aplicar para trazar un dibujo con unas dimensiones determinadas. Por ejemplo, en formatos dados de hojas, como en el ejercicio 11 y 12, en donde me dicen que haga un dibujo en una hoja A3 y en una hoja A5. Primero que todo tengo que conocer cuánto miden esas hojas, ¿sí? Acá hay un ejemplo de cómo dibujar 120 metros de largo por 50 metros de ancho de una finca rectangular, ¿sí? En una hoja A4 que tiene dimensiones 2,10 de ancho por 2,97 de forma vertical, ¿sí? Para resolver esto, lo primero que tenemos que hacer es pensar, recuerden que cuando nosotros tenemos la hoja, tenemos que descontar por ejemplo, a los 2,95 de ancho, todo lo que tenemos de rótulo, ¿no? A ver si tengo acá un ejemplo, no. Si yo tengo que, por ejemplo, dibujar en esta hoja 4, mi sector de dibujo va a ser desde acá, ¿no? Desde esta línea, todo hasta donde llega el rótulo, ¿no? Ahí es donde yo voy a poder dibujar. Y desde acá hasta acá nomás, ¿no? No en toda la hoja que me dice 2,97. Yo tengo acá 2,97 de, bueno, 2,97 de la medida vertical, de acá, 2,97, voy a tener así, ¿no? Y voy a tener 2,10 así. Yo no voy a tener de acá a acá 2,10, ¿no es cierto? ¿Qué medida voy a tener de acá a acá? 2,10 menos estos 5 milímetros que yo tengo de acá, menos estos 25 que yo tengo que dejar de acá. O sea que voy a tener 2,10 menos 30. ¿Sí? O sea, 180. ¿Está bien? Y ahí me voy a tener que fijar las medidas que yo tengo del espacio de diseño, digamos, o de mi parte de trabajo, para poder ver cómo voy a meter ese dibujo, en este caso del ejemplo, que es una finca de 120 metros de largo por 50 metros de ancho. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá está toda explicadita detalladamente. Primero debo restar las medidas del formato de los márgenes normalizados, por ejemplo, es lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Aplicar la definición de escala. Escala, dibujo sobre la realidad, teniendo en cuenta que el dibujo es el formato y la realidad es la finca, ¿no es cierto? Entonces, la escala va a ser 267 sobre 120.000 de forma horizontal, ¿sí? 267, ¿sí? Porque es lo que yo tengo, la distancia que decíamos recién, ¿no es cierto? De un lado al otro, de un margen al otro acá. Esto me quedaría en mi ejemplo 267. Perdón, esta que está acá, 267. Y en mi ejemplo, de forma vertical, me quedaría 200. Pero porque esta es una hoja que se la está dando de forma distinta, ¿sí? La está viendo en forma paisada, digamos, ¿sí? Pero esto es lo que yo tengo que hacer. A las medidas en forma vertical y horizontal, restarle todo lo que es el borde de lo que no se usa. Y ahí me va a quedar, ¿no es cierto?, la relación. Bueno, y acá entonces nos va a quedar la escala, resolviendo estas ecuaciones, nos van a quedar la escala 1 en 500 en forma horizontal y en forma vertical 1 en 250. Fíjense en que dijimos que la escala tiene que ser siempre la misma dentro del dibujo. No puedo usar 1 en 500 o 1 en 250.
¿sí? Tengo que utilizar la que más me convenga. En este caso, una en 500, ¿sí? Porque si no, de forma horizontal, no voy a poder utilizar esta una en 250, ¿sí? Bueno, otro ejemplo. Calcular la escala a emplear para representar en un formato A3 que tiene estas ¿Le puedo medidas que hacer una especifica. pregunta? Sí, Porque no me quedó claro donde usted estaba explicando recién que decía 267/12.000. Ese sí, 12.000, ¿qué son? ¿Milímetros? Y abajo claro, porque también ves que, dice 1 de claro, 449 y puntitos. exactamente. ¿Ves que está en metros? Si yo lo paso a centímetros, Claro. esto sería, agrego. No sé si recuerdan las escalas dentro de la escuela, a ver si puedo agregar un comentario acá. No, no me acuerdo cómo era para agregar un comentario. Ahí está. No sé si recuerdan las medidas de longitud. Nosotros teníamos el kilómetro, después teníamos el hectómetro, ¿no? Después teníamos el decámetro, después teníamos el metro, que es la medida, la unidad de medida nuestra, ¿no? Y después teníamos el decímetro, el centímetro y el milímetro. Esto son las unidades de medida de nuestro sistema métrico nacional, ¿no? El CIMELA. Si yo tengo, acá nosotros tenemos 120 metros, ¿no? Estaríamos acá, 120 metros. Y lo quiero pasar a decímetro. Esto sería, lo multiplico por 10, ¿no? Estos serían 1200, ¿no? Multiplicar por 10. Si ahora yo lo quiero pasar a centímetro, nuevamente a esta medida la multiplico por 10. O sea que serían 12.000. Y si la quiero pasar a milímetros, a esta medida la tengo que volver a multiplicar por 10. O sea que serían 120.000, ¿no? 2, 3. Y si ustedes se fijan, acá la medida es 120.000. O sea que esto está en milímetros. Acá, esto que está acá, está en milímetros. Ahí está, muchas gracias, porque me quedaban en duda esos números, por eso, gracias. Perfecto. ¿Sí? Bueno, otro problema parecido, dice, calcular la escala a emplear para representar en una hoja A3 con las medidas 420 milímetros por 297. Recuerden que en algún momento hablamos de que la A3 es como si fueran 2 a 4 pegadas, ¿no? Quiero dibujar un rectángulo cuyos lados miden, el lado A mide 2.150 metros y el lado B 1.075 metros. Lo quiero dibujar en esta hoja que está en milímetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué escala voy a utilizar? ¿De reducción, de ampliación o la natural? Pregunto. ¿La natural puede ser? La natural es 1 a 1. Yo tendría que dibujar 2.150 metros en una hoja de 420 milímetros. ¿Se puede? Reducción, profe. De Habría que reducción. reducir. La reducción. Exactamente, de reducción. ¿Sí? Tengo que dibujar en una hoja relativamente chica en comparación de la cantidad de metros, ¿no es cierto? Entonces utilizo una escala de reducción. Bueno, acá, la solución de este primer ejercicio que me dice calcular la escala, ¿no?
Primero que todo ya sabemos que va a ser una escala de reducción. Y tenemos el formato, como dijimos acá, las medidas horizontal y vertical. Horizontal de la hoja es 420 milímetros, menos los 35 que le sacamos, ¿sí? Y 297 sería en forma vertical, menos los 20, que en este caso le saca 20, pero nosotros tendremos que sacar lo de nuestro rotulado. Y tengo las dos medidas que me quedan del espacio de dibujo. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a milímetros, porque estas medidas las tenemos en milímetros. Entonces, estas medidas que me dieron de metros, las voy a tener que pasar en milímetros, porque tengo que hablar siempre de todas las medidas en la misma unidad métrica, ¿sí? Si voy a utilizar todos en metros, pasaré todos a metros. Y si voy a utilizar todos en milímetros, todos a milímetros. Y hacemos lo que hicimos antes, ¿no? En la escala horizontal, la parte de arriba va a ser la parte y capacidad que yo tenga acá del dibujo o de diseño y la parte real. Y de ahí voy a obtener, reduciendo a 1 arriba, porque hablamos de reducción, y la de reducción siempre tiene que tener un 1 arriba, voy a simplificar esa escala a una escala de reducción, ¿no? Con el 1 arriba. Hago la cuentita y me da esto. Hago esta división y me da esta fracción, ¿sí? Ahora, lo que me dice es que tiene que ser calcular la escala, emplear, que representa... no me dice nada, no. Bueno, es esta escala. 1 en 5.443. No me dice que esté normalizada ni nada. Si yo quiero utilizar esta escala, está bárbaro, puedo utilizarla, pero fíjense que multiplicar a cada una de las unidades o dividir a cada una de las unidades por 5.443 me va a dar cosas con coma, cosas rarísimas, con muchos decimales periódicos. Entonces lo que hago es aproximarla, ¿sí? Aproximo el denominador al entero con ceros más próximo. ¿Me explico? Si acá me hubiera dado 544 nada más, acá abajo tendría que haber puesto o 550 o 600. ¿Sí? Lo redondeo, redondeo. Total, después yo la que voy a aplicar es esta escala que está acá. Esta que yo elijo, la más cercana, ¿sí? Realizo lo mismo con la parte vertical. Mido cuánto mide en forma vertical el dibujo, mido o paso a milímetros lo que tengo que me habían dado como dato acá, del rectángulo, esta parte B. ¿Qué pasó? Bueno, esta parte B que no me deja señalar, ¿sí? Y obtengo una escala que luego voy a redondear a el número con ceros más próximo. En este caso, 1 en 4.000. ¿Y qué escala voy a emplear? Como dijimos antes, si yo tengo esta que es 1 en 6.000, esta, cuando quiera dibujar esta parte horizontal, no me va a entrar si utilizo esta escala de acá abajo. Entonces utilizo la que tiene el denominador más grande. Ya que la escala va a ser 1 en 6.000. La seleccionada, digamos, la elegida va a ser esta. La más grande, la que tiene el denominador más grande. Guarda que no es la más grande. Pues si yo hago 1 dividido 6.000, me da un número más chico que 1 dividido 4.000, ¿sí? Bueno, para el punto 2 me dice, en un papel de formato A5, que tiene estas dimensiones, se quiere representar a escala una pieza rectangular de 20 por 45 centímetros. ¿Cuál será la escala normalizada máxima que puede emplearse? Y acá tengo que tener en cuenta la norma, porque me dice la escala normalizada. ¿Sí? Acá me está diciendo la escala normalizada. O sea, hago el mismo procedimiento que antes. Primero me fijo, ¿la escala va a ser de reducción o de ampliación? De reducción, ¿no? Porque tengo 20, las medidas las tengo en milímetros. Y
el valor real está en centímetros, ¿no? Si yo lo comparo, esto serían 200 milímetros por 450 milímetros. No me entra en la hoja, ¿no? Entonces vuelvo a hacer lo mismo que antes. El papel tiene este formato en milímetros y lo que hago es, en forma horizontal, restar todo lo que no está dentro del diseño de cada una de la forma horizontal y de la forma vertical y fijarme. La horizontal entonces va a ser, me quedó 180 milímetros y lo que tengo que representar en forma horizontal son 450 milímetros. Hago la cuentita para que me quede un 1 arriba y la escala me va a quedar 1 en 3, de forma horizontal. En la escala vertical me había quedado 138 milímetros en el dibujo, o sea, el espacio de diseño, y 200 milímetros en la realidad. Reduciendo, me queda 1 en 4 o un cuarto, ¿sí? Y según la norma, cercana a un tercio y a un cuarto es 1 en 5. Entonces, ¿qué escala voy a utilizar? Me dio en las hojas, solamente lo hice para ver cuál voy a utilizar. 1 en 5 o nosotros bien. ¿Cuál es la más próxima? 1 en 5. ¿Sí? Entonces, sea cual fuera el resultado, lo que si me hubiera dado 1 en 50, iba a poder utilizar esta escala 1 en 50. Si me hubiera dado 1 en 30, iba a tener que utilizar 1 en 50, porque siempre el número de abajo tiene que ser el más grande cuando voy a elegir. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Se entendió hasta ahí? Después les queda acá el ejercicio 3 y el 4, que son de muy similares, ¿no? Fíjense, en el ejercicio 11 y el ejercicio 12 tienen formatos de hoja en donde ustedes tienen que tener en cuenta todas las consideraciones de restar los rótulos y los espacios que... Tener en cuenta el espacio de trabajo de la hoja y ver cómo hacer para representar, por ejemplo, un edificio de 12 metros de alto y 20 metros de ancho. ¿Sí? Igual que como tienen ahí en los ejemplos. Y el punto B, no se olviden, que tienen que indicar en cada uno de estos ejercicios que ustedes hicieron en el ítem A, o sea, tienen 12, indicar en esos 12 el tipo de escala que han utilizado. O sea, por ejemplo, en la primera habíamos dicho que hacíamos una escala de reducción, ¿no? Entonces, en el ítem punto 1 va a ser escala de reducción. Ítem 2 del ítem B, bueno, escala A, acá se van a fijar qué tipo de escala utilizaron y así sucesivamente. ¿Me explico? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Hasta acá la clase de hoy. ¿Todos entendieron todos? Sí, profe. Qué capos. Genios. Bueno, y para el que no le quedó muy claro, como les decía, tienen en el aula subido el videíto de esta chica gallega que explica muy bien, utilizando una regla de 3 simples en vez de esto de escala y todo eso. Sin utilizar la formulita. En realidad la fórmula la utiliza. Lo que hace es no hacerlo de forma de proporción, como lo hice yo, sino que ella hace una regla de 3 simple y va comparando las medidas. Bueno, escucho consultas, dudas. ¿Nada? Bueno,
Aprovecho entonces para contarles y comunicarles que hay mucha gente que no ha entregado nada de nada o ha entregado una sola lámina a lo que va del año, ¿sí? Ya tenemos como 8 o 9 láminas. Si bien vamos por la lámina 7, hay láminas que hemos entregado 2 o 3 láminas dentro de la misma actividad. Entonces, a esas personas yo les tengo que dar de baja. Si hay alguno que tiene intención de seguir con la cursada, si bien no va a lograr promocionar, puede aprobar la cursada para no tener que recursar otro año y da el final de acá, tiene de acá, creo que son como 2 o 3 años para poder dar el final, ¿sí? Pero no pierde el año, no se atrasa un año. Si hay alguien que tiene la intención de cursar y no entregó nada, por favor me manda un mail o un mensajito por el aula para que yo pueda tenerlo en consideración y no le dé de baja, porque desde el instituto me están pidiendo la lista de las personas que fehacientemente están cursando la materia, ¿sí? Si yo pongo las personas que entran al aula, la mitad del curso tendría que estar dado de baja, que entran acá a la clase, ¿no? Profe. Pero bueno, Claro, sí. lo tengo en consideración. Les pido, por favor, Profe. que al que haya entregado 1 o 2 láminas ¿Me escuchás? y nada más, me manda mail. Sí, te escucho. No. Te escucho, Emerce. Profe, a mí me faltan las 3. Hola, ¿qué tal? A mí me faltan Sí. las 3 últimas, las de cotación. Las 3 últimas que dio son las que me faltan. Bueno, Yo le iba a entregar ya les esta voy semana. diciendo, no te vas a quedar fuera por eso. Me refiero al que tiene 1 lámina, 2 láminas y le faltan las otras 7 láminas. Ah. Sí, Si no me igual, contestan, igual, profesora, hay un grupo general, ¿no? Y hay varios compañeros que abandonaron la carrera también, quizás, ¿eh? claro. Quizás son esos los que no entregan. Claro, por eso es que yo les pido que si hay alguno que está en esa situación y no abandonó, que me mande el mensajito, así yo no lo doy de baja y tiene la posibilidad. Porque si no, a esas personas le tengo que dar de baja. ¿Sí? Y les decía, vayan poniéndose al día, porque si bien todavía están en juego en la promoción, porque yo no llego a corregir todo, entonces le doy ese changuín, hay personas a las que les falta como 5 láminas. Y después, como yo ya les dije, les vengo advirtiendo desde el primer día, me van a querer entregar 5 láminas o 6 láminas juntas y yo no voy a corregir 5 o 6 láminas juntas. Así que, por favor, vayan entregando de a poco, pero vayan entregando. ¿Sí? Sí, le hago una consulta, ¿ya cerró la nota del primer cuatrimestre o no pone nota? Sí, va con nota el primer cuatrimestre porque me lo han pedido. Y todavía no la cerré. Ya la tendría que haber cerrado, pero no tuve tiempo. Cuando las tenga, se las voy a pasar, obviamente. Y Muchas la gracias. nota es la del examen promediada con las notas de si entregaron o no entregaron todas las láminas. Si no entregaron todas las láminas, la nota del examen para el primer cuatrimestre va a ser menor de lo que sacaron en el examen. Si entregaron todas las láminas, va a ser o igual o superior a la nota del examen. ¿Sí? Y otra cosita que quería aprovechar para aclarar y que quede grabadísimo es que para el segundo examen, si hay un segundo examen, porque todavía no está planificado, sí está planificado, está en el cronograma, van a tener que tener todas las láminas al día. Todas las láminas al día, a la fecha del examen, ¿sí? Para poder seguir participando por la promoción. Lo que no quiere decir que no vayan a poder hacer el examen ni que vayan a perder la cursada, porque después me vuelven loca que no entienden que no pierden la cursada. La cursada se aprueba aprobando los 2 exámenes y la entrega de los trabajos prácticos más el trabajo práctico integrador de el plano. ¿Sí? Sí, le hago otra consulta con el tema del AutoCAD. Sí. ¿Eso lo vamos a usar o no? Mira, por ahora, mientras que yo siga sin la posibilidad de poder pasárselos a todos y
lo vamos a tener que ver por arriba y nada más, sin hacer el trabajo. Yo lo voy a plantear igual. Buenísimo, muchas gracias. Y el que lo puede hacer y lo quiere hacer y le interesa adquirir la herramienta, lo hace. Pero no lo voy a tener que tener en cuenta para a la hora de cerrar la nota, porque si no, el que no tiene la posibilidad va a perder promoción o va a perder nota y no me parece justo. No, Sí, no, por eso le preguntaba. para el que le interese tener la herramienta, lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Que no sé si ya tuvieron la posibilidad de hablar con el profe que tienen de prácticas profesionalizantes, pero ellos le piden que lo hagan con algún programa. El programa que nosotros vemos es AutoCAD, ¿sí? Sí, hay muchos programas que son parecidos al AutoCAD, es más, en línea se pueden hacer planos de manera online, gratis, pero el AutoCAD es la herramienta que utiliza la industria. Cuando ustedes vayan a trabajar y se encuentren en una empresa, no van a decirle, ay, ¿me podés hacer con cualquier software libre? No, la industria se maneja con AutoCAD, por eso es importante que ustedes adquieran la herramienta. La conozcan, la sepan manejar, no van a ser cadistas. Ustedes no los van a contratar para que hagan planos, pero sí de repente tienen que conocer la herramienta para poder o presentar un trabajo o para poder comprender los planos que van a estar hechos y los van a encontrar en AutoCAD. Bueno, voy a detener la grabación para que no se haga tan larga.